Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela, gracias por estar en otro martes de belleza. Ya estamos entrando en época de fiestas, tenemos muchos compromisos, tenemos bodas, bautizos, viene Navidad, Acción de Gracias, Thanksgiving para Estados Unidos y obviamente Año Nuevo, Nochevieja, como dicen en España. Siempre hacemos errores de maquillaje que nos envejecen. ¿Cuál es el tema de vernos más vieja con el maquillaje? Es no resaltar nuestra propia belleza, dejar caer la cara, obviamente con la edad, la gravedad no nos ayuda y siempre hay truquitos que podemos hacer para vernos mejor o vernos siempre arregladas. Hoy te voy a platicar 5 errores de maquillaje que están haciendo que te veas más grande o que tu cara se vea no en su óptimo, es decir, que se vea manchada, que se vea vieja, que se vea caída, y los vamos a repasar. Lo que voy a tratar de hacer es un lado hacerlo correcto y un lado hacerlo incorrecto. Yo creo que el incorrecto va a ser este y el correcto va a ser este lado. Así ustedes podrán ver la diferencia. El primero que es pensar que el contour y obviamente el concealer, que sería el corrector, no son necesarios. Cuando vamos de fiesta, definitivamente el contour y las correcciones son muy necesarias porque lo que queremos es afilar nuestro rostro, queremos que nuestro maquillaje dure y pues el juego de luz y sombra es muy importante. Ahora, estos son errores de garrafales de aplicación. Eso por lo general es lo que sucede con la aplicación. Entonces vamos a comenzar. El primer error que vamos a hacer es poner el contour aquí, fíjense, muy abajo. Luego agarrar el contour y bajarlo desde la mitad de la oreja hasta casi la boca. Y luego, para afilar la parte de la mandíbula, nos vamos por encima. Error, que la esponja esté seca. Ok, ahora el siguiente error que vamos a hacer es poner un corrector demasiado claro. Entonces, por lo general se aplica ahí, se aplica aquí y lo aplicamos un poquito para hacer como la mitad del rostro. Entonces vamos nuevamente con nuestra esponja pues seca, que eso está mal porque no lo va a distribuir bien. Inmediatamente obscurecí yo esta parte y la hice ver más gruesa. Es decir, dejé caer los cachetes, esto está demasiado bajo y esto está por encima, debería de ser por abajo. Entonces esto cayó, aparte de que se ve como manchado, un contour muy blanco. Sí, hay un juego de luz, pero como está mal aplicado, nos vemos muy claras, como con un golpe de luz, y nos vemos con el cachete caído. ¿Dónde se debe de aplicar el contour? Parte alta de la oreja y ligeramente hacia la parte de en medio. Aquí. Parte de abajo, la de abajo, y parte alta, cerca del cabello. Es mejor utilizar una brocha porque lo que queremos es enfatizar angular, hacer ángulos. Hablemos del iluminador, unos puntos no tan claros, la verdad es que no necesita ser tan claro y podemos poner unos puntos aquí. ¿Por qué? Porque tiene que haber una transición para que se vean los claros y los oscuros. Aquí se ve como solamente una mancha. Con un aplicador húmedo, ligeramente húmedo, vamos a difuminar. Y vamos a aplicar un puntito aquí, porque eso nos va a servir para que a la hora de poner las sombras, fijen, aquí no pusimos nada, probablemente nos quedemos sin sombras. Como ven, de este lado tenemos un rostro caído, muy oscuro de esta parte, y de este lado tenemos los ángulos bastante bien definidos, ¿no? Es como si hiciéramos una especie de 3. Son cosas que me han corregido a mí. Bueno, chicas, el segundo error que solemos cometer durante las fiestas, y ojo, aquí me estoy retractando de muchos videos anteriores que hice algo de maquillaje, porque de veras mi piel se puso madura y tuve que cambiar algunas cosas en la técnica. En algún momento ya lo mencioné, es mejor utilizar polvo compacto cerca de la parte que queremos
corregir, en este caso que es el lugar correcto, vamos a corregirlo con polvo compacto, solamente esta área cuando es piel madura. ¿Por qué? Porque ya tenemos algunas arruguitas a lo mejor y ahí es donde vamos a sellar. Si no sellamos con algo de polvo, el maquillaje festivo, pues la realidad es que pues no nos va a funcionar. Después, en la forma correcta, vamos a utilizar algo de polvo. Yo estoy utilizando aquí el Givenchy, el prisma, no sé si recuerdan que se me hace muy lindo, da como un efecto de, pues que se vea muy airbrush, el efecto le dicen airbrush, y lo pueden sellar un poquito todo, solamente un poquito, y quitar los excesos. En este lado no vamos a sellar absolutamente nada, que ahí es donde viene el error número 2. Si tú no sellas tu maquillaje en algún momento, como estamos hablando de fiesta, de horas sin retocar o sin hacer mucho, pues la realidad es que la mitad de la cara se va a caer. Nos vamos a comer el maquillaje. Ustedes se comen el maquillaje, pónganmelo acá. ¿No les pasa que empiezan muy arregladas y terminan como un desastre? No, tenemos que empezar bien y terminar bien. Así que ese es el error número 2. Sella con compacto y lo demás con un poquito de polvo. Error número 3, sombras. ¿Qué sucede? En el momento que decimos fiesta o que tenemos algún evento, pues decimos vamos a ponernos algo oscuro porque es de noche, es fiesta y vamos a hacer un smokey eye. No siempre tenemos que hacer un smokey eye, no siempre tenemos que cargar y no porque sea invierno quiere decir que el maquillaje en sí tengamos que cargarlo. Puede ser, pero el error más común es agarrar un café bastante chocolatoso, que no me voy a ir ahorita a tanto, me voy a ir a este café de esta paleta de Makeup by Mario, y lo que hacemos es meternos aquí e irnos a la cuenca, ¿no? Que se va a ver un poco como fuerte. Ahora, recuerdan que no pusimos corrector, entonces es mucho más fácil que se manche. Y estamos, al meter todo esto a la cuenca, pues vamos a oscurecer. Aunque quitemos después esto y seamos bastante... Miren, aquí ya se está cortando el maquillaje. Quiero que vean, ya se ven las rayitas. Y aquí no. Aquí se ve bastante sano. Inclusive podemos con el dedo calientito reforzar. Y aquí ya se está empezando a cortar. Chicas, una sombra más clara pudiera ser pues algo aquí en medio. Vamos a tomar esta un poquito. Y lo único que vamos a hacer es como si ilumináramos un poquito o perfiláramos la zona de nuestra propia línea de pestañas. De aquí jalar solamente un poquito. Ahorita me van a entender por qué. Subir. Vamos a quitar que no se vea la raya muy definida aquí, porque estamos definiendo pegado. Ya aquí inmediatamente vemos algo mucho más definido, algo que está subiendo y no algo que está bajando. No lo llevamos acá arriba porque este es uno de los errores más comunes que podemos hacer y es aplicar, fíjense, la raya súper gruesa, imagínense, y se suele volver súper gruesa. Entonces seguimos con un ojo como tipo parche. ¿Qué podemos hacer? Algo mucho más cordial. Hacer algo, no es difícil, solamente hacer algo súper pegado a la línea y pueden ligeramente con algún angular solamente acabar de dibujarlo. Vamos a poner un poco de producto aquí arriba antes de llegar al final. Con la uña pequeña lo vamos a jalar. Aquí ya direccionamos igual que la sombra que teníamos y aquí, bueno, es un parche espantosísimo. Como todavía tenemos fresco este delineador, podemos desaparecerlo un poco. Si se fijan, chicas, estoy poniendo un poco de rímel ya de este lado y ya se ve levantada la situación, se ve como jalado, se ve bien
Y este que también ya apliqué un poco de rímel, pues se ve como una mancha negra, no sé si se puede ver. Voy a poner aquí porque este es otro error que hacemos. Dejamos grumos acá abajo, apelmazamientos, y la verdad es que no necesitamos. El siguiente error, chicas, rubor. El rubor es un tema. A mí me encanta el rubor y tengo que decirlo. Y bueno, el problema del rubor es que si el rubor lo pones aquí, sí, donde está la mejilla, pero sigues haciendo una mancha baja y un círculo donde nada más aplicas y aplicas, terminas con un cachete de mapache. ¿Qué deberíamos de hacer en su lugar? A veces, y creo que también es depende de la aplicación, o sea, sí son muy buenas estas, pero tendemos a hacer esto. A lo mejor, si te es más fácil conseguir algo un poquito más chiquito, voy a aplicar este rubor y de la punta de tu pómulo haces un círculo y lo empiezas a llevar hacia arriba. Estamos tratando de llevar hacia arriba. Lo puedes desaparecer en esta parte, que llegue hasta acá. Sensatamente, la mitad de la cara va a tener algo de un fijador. En este caso estoy haciendo el Dewy Set. Este me gusta mucho, es de Anastasia Beverly Hills porque tiene una hidratación, o sea, tiene tratamiento. Si quisieran que durara 1000 años, pues pudieran utilizar el Thick Stay Over de la mitad. Acá no voy a poner nada. Chicas, si suponiendo que nos encantaría ir a un evento y queremos utilizar un labial rojo, lo cual es súper comprensible por la temporada y porque queremos hacer algo especial, pues primer error, aplicar o demasiado chica la boca, o sea, demasiado por dentro o demasiado por fuera. Creo que varios de los errores hacen referencia a no utilizar un lápiz para delinear y para llevar más o menos la figura. Entonces lo único que se hace es... Este sería el lado incorrecto, ¿ok? Si se fijan, yo lo único que voy a hacer es con un nude, lo voy a trazar no sobre, ligeramente afuera de mi rayita. Y eso es para yo darle imaginariamente el contorno. Y después pueden rellenar de un rojo. Ahora, yo por lo general, pues recomiendo un rojo más tranquilo. Si les cuesta trabajo, pues un aplicador de labial no es mala idea. Yo sí lo puedo hacer directo, pero vamos a suponer que no hay práctica. Entonces, lo que haces es ligeramente ir pintando de afuera hacia adentro, para no manchar así. Bueno, como ven, esta boca está un poquito más definida, un poquito más controlada. Digo, ahorita con las luces. Y acá está como más desbordada. La quise agrandar porque está de moda agrandar los labios, hacer esos labios rusos. Sí está bien utilizar el maquillaje a forma de, pero la realidad es que todo tiende hacia abajo. Chicas, estos 5 errores de maquillaje que tienen que ver con la aplicación envejecen muchísimo en las fiestas, nos hacen ver mucho más grandes, nos hacen ver con un rostro más caído, no con un rostro que se eleva y que jala. No obstante que estemos utilizando prácticamente los mismos colores, pues de aquí se ve más fresco, se ve más, aunque esté utilizando un labial rojo, se ve mucho mejor mi maquillaje que este lado. En unas horas, si ya está caído, el cachete ya está aquí, el cachete va a terminar por acá, el maquillaje va a terminar acá, el labio, porque se va a arrastrar y todo se va a seguir cayendo. Los ojos, si se fijan, la mirada es mucho más cerrada, se ve un ojo muy pesado y no hay un equilibrio con un ojo menos producido y con un labio impactante. Realmente tenemos que equilibrar, que si llevamos un labio producido, pues la parte de arriba solamente debe de estar algo señalada, como muy, muy fresca y muy natural. Espero que estos 5 errores de maquillaje que envejecen les sirva, porque ahora que empiezan las fiestas,
pues tenemos que aprovechar el buen maquillaje, los trucos y esas cosas fáciles que nos hacen ver siempre bellas y que tú, no importa tu edad, te van a hacer sentir segura de ti misma y que lo estás haciendo bien. No necesitas pagar a un maquillista, necesitamos solamente aplicar las cosas bien. Les mando un beso. Cuídense mucho, déjenme sus comentarios si ustedes hacen estos errores, si tienden a hacer su maquillaje que baje, aunque lleven, ojo, aunque ustedes lleven poco maquillaje, porque de repente me dicen las chicas de España, mis amigas de España, ay, es que yo casi no me maquillo. Ok, casi no te maquillas, pero el no maquillarte también puedes hacerlo mal. O sea, el utilizar pocos productos pueden estar en mal lugar, aunque sean claros. No siempre tienen que ser cosas tan oscuras. O sea, el bajar el ojo, la aplicación, los lugares de aplicación, aunque sea poco, puede estar mal. Entonces, vale la pena que rechequemos y reevaluemos nuestro maquillaje y nos demos cuenta si está bien o está mal. Les mando un besote. Les voy a poner mis productos favoritos en la caja de descripción. Como siempre, ya saben que ahí pueden hacer compras seguras. Y bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta el final, chicas. Les mando un beso, cuídense mucho y gracias por estar en otro día de belleza. Cuídense mucho. Chao, chao.